Hola, ¿ya están listos? ¿Sí me escuchan? Michelle, ¿me escuchas? Hola, hola, ¿se escucha? Sí, sí se escucha. Michelle, ¿me escuchas? ¿Ya se escucha bien? Ahí se Ok, escucha. perfecto. Bueno, pues si quieren empezamos, doctor. Sí, ok. Bueno, entonces, Pero no en estamos esta viendo la clase vamos a pantalla. revisar los trastornos ácido-base mixtos, para lo cual pues vamos a revisar algunos ejemplos concretos de los más representativos, sin detenernos demasiado en los mecanismos fisiopatológicos que ya hemos abordado a detalle en clases previas sobre los trastornos primarios. Entonces, bueno, vamos a revisar la definición, los mecanismos de compensación, la clasificación, la etiología y el tratamiento en general, ¿no? A ver, denme un segundito. Screen. Un segundo, ¿eh? ¿Escuchamos música? ¿No quieres quitarle esto? No, 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 está bien así. O sea, ya se está convirtiendo. Sí, nada más que está en vista de moderador. ¿Sí? Ya se ve todo completo. Ok. Listo, perdón. Bueno, entonces, los trastornos ácido-base mixtos se definen como la presencia simultánea de dos o más trastornos ácido-base independientes. Para esto,
Ah, pero... ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Sí, voy. No sé por qué. ¿Por qué pasa esto? No se cambia ya. Odio la tecnología. ¿La hiciste en Mac? Sí. Es que yo creo que es eso. Si no, pues ya que se quede con vista de emulador. Ah, pero ahora solo compartirla. Es que me van a compartir. Pero entonces no hay que esperar un poquito más. Ya le iban a aclarar eso. Hola, hola, hola. ¿Sí? ¿No se escucha bien? Sí, sí se escucha. Bueno, no sé por qué no podemos compartir la presentación con la pantalla completa. Zoom, ¿sí se ve? Ok, entonces vamos a continuar. Bueno, entonces los trastornos mixtos se definen como la presencia simultánea de dos o más trastornos ácido-base independientes, ¿sí? Para esto, pues es muy importante, para poderlos evaluar bien, es muy importante conocer los antecedentes del paciente. Este tipo de trastornos mixtos, pues serán más frecuentes en pacientes en estado crítico, y también será fundamental evaluar los electrolitos séricos y la brecha aniónica. Digamos, el indicio como más importante para poder pensar en un trastorno mixto es cuando tenemos una respuesta adaptativa secundaria respiratoria o renal mayor o menor que lo previsto. Esta será la clave fundamental. Y bueno, con excepción de la alcalosis respiratoria crónica y la acidosis respiratoria leve o moderada, las respuestas compensatorias no suelen regresar el pH a la normalidad, ¿no? En el escenario en el que tenemos un pH normal, en presencia de cambios sustanciales en el bicarbonato o en el CO2, pues esto también suele ser un indicio de un trastorno mixto. Y pues bueno, en general, la evaluación inicial de los trastornos ácido-base mixtos requiere la identificación del trastorno ácido-base dominante y la determinación del grado de compensación y si esta es o no apropiada. Entonces, bueno, este es el normograma ácido-base que ya todos conocemos. A mí me parece pues bueno utilizarlo porque nos puede ubicar pues visualmente en el espectro de trastornos ácido-base que podemos encontrar. Entonces, si vemos un ejemplo, podemos suponer que tenemos un paciente con un pH de 7.3, un pH arterial de 7.3, un bicarbonato de 12 y un CO2 de 25,
vean cómo nos ubicamos acá. No se ve la flecha en la pantalla, ¿verdad? Bueno, nos ubicamos dentro de la alcalosis metabólica y además pues es una alcalosis metabólica que estará bien compensada, ¿no? Vemos que el 25 cae dentro de este rango sombreado. En un segundo ejemplo, ¿no? Por el contrario, tenemos un paciente hipotético con un pH de 7.15, un bicarbonato de 7 y un CO2 de 50. Y vean cómo esto cae dentro de una acidosis metabólica, pero la compensación respiratoria pues está exacerbada, ¿no? La CO2 está en 50. Entonces aquí pues tenemos un trastorno mixto, ¿no? Es una acidosis metabólica con una acidosis respiratoria. Entonces, bueno, esto es simplemente para recordar las respuestas secundarias adecuadas. Vamos a revisarlas rápidamente. En la acidosis metabólica, la respuesta adaptativa pues será respiratoria. La forma en la que podemos calcular una compensación adecuada es para la PCO2 con la fórmula de Winters, que es 1.5 por el bicarbonato más 8 más menos 2. O una forma pues, más sencilla es sumar simplemente 15 a el bicarbonato y eso es el CO2 esperado. Esta respuesta adaptativa se completa en 12 a 24 horas y podemos pensar en una acidosis o alcalosis respiratoria superpuesta si el CO2 calculado es mayor o menor que el predicho. En la alcalosis metabólica, la respuesta también será respiratoria. Podemos calcular el CO2 esperado con estas fórmulas. A mí la que se me hace pues, más cómoda es bicarbonato más 15 igualmente, pero pueden usar la que quieran, las tres son válidas. La respuesta adaptativa secundaria se completará en 24 a 36 horas, esta es un poco más lenta. Y podemos pensar en un trastorno mixto cuando hay acidosis o alcalosis respiratoria, sí, con alcalosis o acidosis respiratoria superpuesta, si el CO2 calculado es mayor o menor que el predicho. En la acidosis respiratoria, la respuesta compensatoria será metabólica. Recuerden que en contexto agudo hay un aumento de 1 milimol en el bicarbonato por cada aumento de la CO2 por arriba de 10 milímetros de mercurio por encima de 40. Y en el crónico el aumento en el bicarbonato es de 4 a 5, ¿no? En esta misma proporción. Y la respuesta adaptativa secundaria se completa en 2 a 5 días. Y podemos ver una alcalosis o acidosis metabólica superpuesta si el bicarbonato calculado es mayor o menor que el previsto. Y en la alcalosis respiratoria, la respuesta compensatoria será metabólica. En una respuesta aguda, se reduce 2 milimoles de bicarbonato por cada disminución de CO2 de 10 por debajo de 40. En la crónica de 4 a 5, esta respuesta adaptativa secundaria se completará de 2 a 5 días. Y podemos tener una alcalosis o acidosis metabólica superpuesta si el bicarbonato calculado es mayor o menor que el previsto, ¿no? Entonces, bueno, hay, digamos, como dos categorías en las que podemos ubicar, dos grandes categorías en las que podemos ubicar los trastornos mixtos. La primera corresponde a la que hay dos o más trastornos ácido-base simples, ¿no? Por ejemplo, que hay una combinación aditiva de efectos sobre el pH, que puede ser una acidosis metabólica sumada a una acidosis respiratoria o una alcalosis metabólica con una alcalosis respiratoria, o en la que hay una combinación compensatoria sobre los efectos del pH, ¿no? Por ejemplo, una alcalosis metabólica con una acidosis respiratoria. Y podemos también tener trastornos mixtos con dos o más formas de un trastorno ácido-base simple. Por ejemplo, los que tienen patogénesis diferente, en los que hay acidosis metabólica hiperclorémica y una acidosis metabólica con anion gap elevado, o en los que tenemos un curso de tiempo diferente, ¿no? Por ejemplo, una acidosis respiratoria aguda sobre una acidosis respiratoria crónica. Y también podemos ver la combinación de estos dos tipos.
por ejemplo, cuando tenemos una alcalosis metabólica con acidosis metabólica mixta, que puede ser hiperclorémica y con anion gap elevado, ¿no? Que en este caso sería un trastorno triple. Entonces, bueno, ya hablando como más concretamente de los ejemplos más representativos, vamos a hablar de la acidosis metabólica con acidosis respiratoria. Entonces, este es uno de los trastornos pues, más frecuentes. La acidosis metabólica suele ser el trastorno que domina y suele haber una respuesta ventilatoria insuficiente. Esto se puede ver en pacientes con acidosis láctica, con falla respiratoria, por ejemplo, cuando hay un paro cardiopulmonar, o una insuficiencia circulatoria en pacientes con EPOC. También se puede ver en pacientes con insuficiencia renal grave asociada a insuficiencia respiratoria hipercápnica en ciertas intoxicaciones y cuando hay parálisis hipocalémica de los músculos respiratorios en pacientes que además tienen diarrea o acidosis tubular renal, por ejemplo. Entonces, bueno, este es un ejemplo de este trastorno mixto. Vean cómo el pH está disminuido, está en 7.18, el bicarbonato en 16 y el CO2 en 44. El anion gap está en 17. Entonces, aquí lo que vemos es que la respuesta respiratoria está exacerbada, ¿no? La CO2 está más alta de lo esperado. Con respecto al tratamiento, bueno, estas son, digamos, pautas generales. Obviamente, pues hay que tratar la causa subyacente que esté generando estos trastornos ácido-base. Pero bueno, en términos generales, se recomienda mantener el pH en torno a 7.2. Otra cosa importante que decir, pues es que no hay que como caer, ¿no? Como en esta compulsión instintiva de si vemos algo bajo, subirlo o viceversa, ¿no? O sea, no hay que corregir o tratar gasometría, sino tratar la patología del paciente en concreto. Entonces, bueno, en estos casos, si tenemos un problema respiratorio en el que se requiere administración de oxígeno, pues hay que administrarlo y hay que hacer una corrección de las causas reversibles de la disfunción pulmonar. Se pueden utilizar broncodilatadores, antibióticos o esteroides, dependiendo de la causa de esta acidosis respiratoria. Y si tenemos una insuficiencia respiratoria con un oxígeno arterial inferior a 55, donde además hay un aumento en la retención de CO2 que está condicionando a mayor acidosis respiratoria, con deterioro neurológico y hemodinámico, pues se puede optar por la ventilación mecánica, ya sea invasiva o no invasiva, ¿no? Por ejemplo, en estos pacientes con EPOC. Y si la acidosis metabólica está condicionada por la falla renal, por sobrecarga de volumen o falla cardíaca congestiva, considerar diálisis. Si el pH está abajo de 7.1, se puede considerar la administración de bicarbonato con la reserva de que esto puede empeorar las condiciones de acidosis, ¿no? Entonces esto pues, es controversial. La acidosis metabólica y alcalosis respiratoria. Este es el trastorno más común en la unidad de cuidados intensivos y además está asociado con una alta mortalidad. Estos se pueden ver principalmente en pacientes con sepsis asociada a acidosis láctica, en pacientes hipotensos con enfermedad hepática descompensada, en pacientes con asma grave, en quienes pues hay un aumento en las demandas ventilatorias, con consecuente empeoramiento de la mecánica pulmonar y con una insuficiencia ventilatoria en la que se exacerba la alcalosis respiratoria. Y también se puede ver en la intoxicación por salicilatos. Esto ocurre porque hay una estimulación del centro ventilatorio en el tronco del encéfalo y esto aumenta la alcalosis respiratoria y además hay una producción acelerada de ácidos orgánicos, ¿no? Más la acumulación de ácido salicílico que exacerba la acidosis metabólica. Entonces, bueno, cuando tenemos una acidosis metabólica dominante, tendremos, y un trastorno mixto, tendremos un CO2 más bajo de lo esperado, y cuando tenemos una alcalosis respiratoria dominante, tendremos un bicarbonato más bajo de lo esperado, en el caso del trastorno mixto. Aquí, igualmente, se recomienda mantener el pH en
torno a 7.2. En la intoxicación por salicilatos se puede optar por lavado gástrico, carbón activado con sorbitol, diuresis forzada, alcalinización de la orina y hemodiálisis, dependiendo de la gravedad del cuadro. Hay que corregir la hipoxemia. Si hay hiperventilación mecánica, hay que modificar el modo de ventilación, aumentar la sedación y considerar el bloqueo neuromuscular para que el paciente se pueda acoplar al ventilador. En estados de choque se pueden usar aminos vasoactivos y otro tipo de intervenciones dirigidas a las causas de este choque. Y en la falla renal, sobrecarga de volumen y falla cardíaca, igual diálisis y considerar el uso de bicarbonato. En la alcalosis metabólica y la acidosis respiratoria, bueno, este es uno de los trastornos mixtos también más frecuentes. Se ve típicamente en pacientes con EPOC, que además tienen insuficiencia cardíaca y uso de diuréticos que pueden aumentar la alcalosis metabólica, que tienen vómito, administración de corticoides o cualquier otra situación que empeore esta alcalosis metabólica. O en pacientes con ventilación mecánica invasiva con debilidad de los músculos diafragmáticos. Aquí hay otro ejemplo. Vemos un pH de 7.44, un bicarbonato elevado en 36 y un CO2 en 55 con un anion gap de 15. Entonces aquí este es un trastorno en el que domina la alcalosis metabólica, pero también tenemos una acidosis respiratoria añadida por acumulación de CO2. En cuanto al tratamiento, pues corresponde administrar oxígeno en función de las necesidades del paciente, corregir las causas reversibles de disfunción pulmonar. Si hay depresión de volumen, se puede administrar solución salina isotónica. Hay que evitar diuréticos que pueden empeorar la alcalosis. Hay que corregir la hipocalemia en caso de que haya hipocalemia. Y se pueden usar inhibidores también de la anhidrasa carbónica en casos de falla cardíaca congestiva o cuando el bicarbonato está muy elevado, superior a 40. Para pacientes que tienen vómito o drenaje gástrico por gastrostomía, se puede usar también inhibidores de la bomba de protones. En la alcalosis metabólica y la alcalosis respiratoria, el escenario más común es una hipocapnia primaria en pacientes con enfermedad hepática crónica que desarrollan alcalosis metabólica secundaria a vómito, drenaje nasogástrico, diuréticos, hipocalemia profunda o administración de álcalis que pueden ser con hemoderivados con citrato, ringer lactato, etc. O en pacientes en estado crítico con ventilación mecánica invasiva o en pacientes embarazadas que tienen predisposición a alcalosis respiratoria, que tienen también alcalosis metabólica atribuible al uso de diuréticos o de vómito. Aquí hay otro ejemplo, tenemos un pH de 7.6 en alcalosis, con bicarbonato de 38 y un CO2 de 40. Entonces, pues la compensación respiratoria en este caso también es insuficiente y estamos en alcalosis respiratoria. El tratamiento, aquí también se recomienda mantener el pH por debajo de 7.5. En casos de depresión de volumen, se tendrá que hacer infusión de cloruro de sodio, evitar diuréticos y pues todas las otras recomendaciones dirigidas a la causa del trastorno de base. La acidosis respiratoria aguda y crónica mixta es frecuente en pacientes con acidosis respiratoria crónica con exacerbaciones agudas de una enfermedad pulmonar. Por ejemplo, pacientes con EPOC que tienen antecedente de hipercapnia crónica y o cuando el bicarbonato está por debajo de lo esperado para una CO2 crónicamente elevada. Es cuando lo podemos encontrar. Ahora, con respecto a los trastornos metabólicos mixtos, bueno, nada más recordar como el orden que usamos para interpretar una gasometría. Primero siempre es determinar si hay acidemia o alcalemia, identificar cuál es el trastorno primario, en este caso vamos a hablar de metabólicos, evaluar el grado de compensación, si es o no adecuada, y si estamos hablando de acidosis metabólicas, hay que revisar el anion gap.
¿no? Para determinar si es una acidosis metabólica hiperclorémica o una acidosis metabólica de anion gap elevado. Si se trata de una acidosis metabólica de anion gap elevado, hay que corregir con la albúmina sérica, si es que esta está reducida, y después podemos ver el delta-delta para ver si en un trastorno metabólico mixto con acidosis, tenemos también una acidosis metabólica de anion gap normal junto con una acidosis metabólica de anion gap elevado, si es una acidosis metabólica pura, o si podemos tener una acidosis metabólica de anion gap elevado o alcalosis metabólica, esto en función del delta-delta. La acidosis metabólica mixta, o sea, con anion gap elevado y acidosis metabólica hiperclorémica, esta coexistencia de trastornos pues se sugiere cuando hay una caída en el bicarbonato sérico que excede el incremento del anion gap sérico, ¿no? Y que en el cual el delta-delta es inferior a 1. Esto se puede ver en enfermedad renal crónica, cetoacidosis diabética o alcohólica y acidosis láctica por insuficiencia circulatoria. También se puede ver en intoxicación por tolueno y en acidosis D-láctica, que es más rara. Aquí hay un ejemplo, hay un pH de 7.2, en bicarbonato en 5, CO2 en 16, y vean que el anion gap está elevado, está en 18, y el delta-delta está en 0.3, ¿no? Por lo tanto, pues esto indica una acidosis metabólica mixta. Una acidosis metabólica mixta con alcalosis metabólica, en este caso el delta-delta es superior a 2. Esto se puede ver en enfermedad hepática alcohólica con cetoacidosis en ayuno, cuando hay acidosis láctica aunada a alcalosis metabólica causada por vómito o diuréticos, en la acidosis urémica, cetoacidosis diabética o acidosis metabólica causada por diarrea, cuando además hay vómito prolongado o succión nasogástrica que puede empeorar la alcalosis metabólica. Este es un ejemplo. Tenemos un pH de 7.36, un bicarbonato en 17, CO2 en 31, y el anion gap está pues muy elevado, ¿no? Está en 29, y el delta-delta está en 2.43, lo cual pues indica la coexistencia de alcalosis metabólica con acidosis metabólica. Y bueno, finalmente los trastornos triples, estos también se pueden ver sobre todo en pacientes críticos. Lo más frecuente es tener dos trastornos metabólicos con acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria. Ejemplo más común, pacientes con ETOC que tienen acidosis respiratoria por retención de CO2. Además tienen alcalosis metabólica por el uso de diuréticos y acidosis metabólica por acidosis láctica causada por hipoxemia, hipotensión o sepsis, ¿no? O sea, son pacientes graves que ya han tenido pues, un montón de intervenciones distintas y en que se pueden ver este tipo de trastornos. Otro ejemplo es en la insuficiencia cardíaca congestiva, en la cual podemos encontrar alcalosis respiratoria, alcalosis metabólica inducida por el uso de diuréticos y acidosis láctica por hipoperfusión tisular, o en pacientes con alcoholismo crónico, en quienes también vemos una mezcla de alcalosis metabólica por vómito, acidosis láctica por hipovolemia o por intoxicación por etanol, y alcalosis respiratoria por encefalopatía hepática o sepsis. Entonces, bueno, estos son algunos de los ejemplos de los trastornos mixtos más frecuentes. No sé si quieran como revisar algún ejemplo en concreto o haya alguna duda o algo más. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, gracias, doctor. Gracias, bye.